Vidi, Srini Sagarata. Parte 1. Mayo de 2018. Vidi está con ustedes y les saluda. Así como lo expliqué ampliamente en los 2 meses anteriores, todo lo que desenrolla la evidencia de la resurrección, la evidencia de vuestra eternidad, la evidencia del corazón, surge de manera cada vez más actual y más importante por todas partes sobre la Tierra. Había insistido para que compartieran vuestras vivencias. No es cuestión de ego sino de estimulación e interés para todos aquellos que no se atreverían a franquear la puerta de lo desconocido. Es a través de vuestras vivencias y no de los discursos que desde ahora en adelante se expresa la verdad que descubrís en la culminación de las olas y del cara a cara. Es así como las cosas se cumplen. Hay una expansión de la Tierra que permite a la conciencia de manera colectiva de liberarse de los acondicionamientos y posturas, esta vez a nivel colectivo, que os lleva a comprobar, que esto sea en el seno de lo que llamáis las naciones y en los grupos sociales donde quiera que estén, un cierto número de eventos incluso en vuestras vidas que sobrevienen rápido y que son acompañados cualesquiera que sean las manifestaciones en el seno de este mundo, de vuestro cuerpo o de vuestra conciencia de la aparición de la eternidad bajo la mirada estupefacta de vuestra conciencia ordinaria. Los testimonios solo están allí para calmarles e incitarles a proceder de la misma forma, y a no poner más delante cualquier concepto, historia o anterioridad que sea. Ya no pueden comparar más, ni medir más lo que se celebra, como había dicho, es lo desconocido que se vuelve conocido incluso antes del evento. Estáis colectivamente e individualmente no creando, sino haciendo desaparecer el espacio y el tiempo que os llevan al evento, ya en ustedes. Pero para siempre, un número mayor de hermanos y hermanas al lado vuestro, donde quiera que vivan los mismos procesos, hay entonces real y concretamente cualesquiera lo que sientan, que suceda por los pies, por el corazón, por la cabeza, por el sacro, por la totalidad del cuerpo, por momentos fulgurantes, todo concurre solo para una única cosa. Precipitar, si puedo decir, el evento. Y sois todos los actores de lo que acontece en ustedes. Así que, no tengo mucho más que aportar como conceptos, sino más bien a acoger vuestras vivencias y vuestros testimonios, platicar juntos para que cada uno reencuentre allí elementos que le van a devolver a su verdad desnuda, allí donde no puede haber más vacilación, ni confusión, ni interrogación cualesquiera que sean los problemas de la persona. Y además como comprueban, sois cada día más en cada encuentro, cualquiera que sea, cada vez más lúcidos y muchos entran en contacto conmigo de manera individual y cuando me veis solo puedo aportarles una cosa, la sonrisa y la risa de la evidencia, porque esta dicha que nace en ustedes es la dicha del universo entero porque os reencontráis, aunque de momento seáis pocos, a vivir el amor desnudo más allá de la forma y más allá de los mundos. Es lo que les está sucediendo. La sucesión de los encuentros de luz de cualquier naturaleza que sean, donde no hay otro objetivo que de ser lo que sois, son eficaces en todas partes, no me necesitáis, ni de mi asistente, para organizar con un amigo, o bien con la Tierra, no hay nada a esperar de particular, ni hay objetivo que definir, hay simplemente 2 hermanos o 2 hermanas, uno o el otro, es lo mismo, que está en acogida recíproca, total e incondicional para que puedan verificar, y no como concepto, que cualquier otro exterior a ustedes, es solo ustedes mismos. Es la realidad que es vivida. No es un concepto de unidad que hacer progresar, sino una vivencia que se vuelve cada vez más intensa, cada vez más clara y más lúcida. En el momento del amor desnudo, cuando se pasa del todo a la nada, de la expansión a la contracción última, en aquel momento realizan en cierto modo la unción y sois libres no solamente de la persona, aunque todavía hayan elementos dolorosos, la liberación de la historia a través de las costumbres del alma que no tienen nada que ver con un karma, ni con la familia, es incluido también, lo que quería decir cuando hablaba de la báscula, comprueban que no es del todo un equilibrio, sino una amplitud que aumenta cada día para aliviar siempre más lo efímero y dejar densificar y aparecer en este mundo la conciencia una, la conciencia desnuda y también el hecho de estar liberado de la conciencia misma, es decir, del yo soy, allí donde la dicha es total, cualquiera que sea lo que es vivido sobre la pantalla de este mundo, o en vuestro ser interior.
Ir del todo a la nada, y de la nada al todo, viviendo los mecanismos, os libera de la conciencia. Sois a la vez el conjunto de las conciencias de lo que sois, pero el conjunto de las conciencias de cada uno sobre la tierra sin diferencia alguna, de amigos, enemigos, santos, diablos, ¿es eso lo que conciencias, es lo que vivís y es esa vuestra finalidad, si puedo decir, que ya está aquí? Entonces también haréis cosas, por vuestra presencia, vuestra cualidad de ser, no por voluntad ni del ego ni de cualquier demostración, sino como una evidencia que va a instalarse también a través de vuestras palabras, vuestras miradas, de vuestra presencia, de vuestra benevolencia y de vuestra humildad. Entonces, comprobaréis la ligereza de vuestro efímero hablo de la conciencia, no siempre del cuerpo, este cuerpo reacciona, lo veis a través de las diferentes efusiones planetarias de cualquiera naturaleza que sean. Comenzáis realmente a percibir y a vivir vuestra eternidad aquí mismo, dándoles acceso a la totalidad de los posibles de la conciencia, como a la consciencia en el seno mismo de la persona, dándoles a experimentar toda una gama de posibles y en cualquier dimensión, pero les recuerdo que vuestra presencia aquí y ahora sea lo que es vivido en estos momentos privilegiados, incluso cada vez más extensos, no debe hacerles olvidar permanecer presentes, allí donde estáis mientras tengáis la menor frivolidad de querer acabarlo, ni de no estar en total sincronicidad con las efusiones. Entonces el cuerpo se manifiesta. La colocación, el posicionamiento de vuestra conciencia, y allí hablo del conjunto de las conciencias que sois como de la consciencia, entra en resonancia, en manifestación y unicidad. Es eso lo que acompaña a la culminación de vuestra resurrección, que es la capacidad para la gran mayoría de vivir en este cuerpo mismo, en este tiempo y este mismo mundo, la conciencia la más magnificada como la consciencia en el mismo seno de una persona. Este proceso participa en la finalización. Esto os conduce a permanecer de modo cada vez más permanente en el seno de la presencia infinita, y no solamente de mantenerlos en el seno del testigo y del observador, es cuando conciencias que todo lo que se celebra en la consciencia, y en las alteraciones de conciencia, viene del mismo punto. Hay una consciencia, una sola, e incluso no sois esta única conciencia, sois anteriores, las experiencias y testimonios, que facilitar eso que ya facilitáis, son tangibles. Mientras expreséis conceptos o ideas, no vivís nada porque en cuanto vivís la resurrección ya no necesitáis más cargar con conceptos, religión o personajes históricos cualesquiera que sean. Solo aquellos que mantienen la historia que aún están en unos escenarios, con María, con el Cristo, con los ancianos, con las estrellas, ustedes, sois libres y comenzáis a vivir lo que sois, tanto los arcángeles, los ancianos, las estrellas, como el niño que muere de hambre al otro lado del planeta, como aquel que les insulta al lado vuestro. Es un juego, simplemente ahora ya no tiene que ser aceptado como en el principio de refutaciones a vivir instantáneamente, y este instantáneo no depende de ninguna condición previa, sino simplemente de la cualidad de vuestra aceptación. No hablo de abertura del corazón incluso, hablo únicamente de la capacidad de liderar lo desconocido sin freno ni rodeo, sin temor ni inquietud, que os prueba que habéis aceptado real y concretamente el sacrificio. Todo lo demás se hace por sí mismo. Más estaréis instalados a través de este cuerpo. No hablo de alineación, meditación, o momentos de fusión, sino de los momentos cuando estáis a solas, cara a cara, o bien cuando hay requerimientos personales de la luz. Es el momento donde vais a finalizar vuestros reencuentros sin duda alguna posible, sin interrogación alguna de la persona allí también con evidencia. Algunos ya desde hace 2 semanas salen conscientemente e inconscientemente en conciencia desnuda, en conciencia de eternidad en vuestro cuerpo de eternidad, no puede tener allí obliteración de la conciencia, entonces hay recuerdo de lo que es vivido en conciencia desnuda. A menudo las primeras veces vais a comprobar como anteriormente una desaparición pura y simple, sin ningún recuerdo de la vivencia, pero no obstante con efectos en el posicionamiento global de vuestra presencia en el seno de este mundo donde la ligereza, la evidencia, la aceptación aparece y se vuelve cada vez más constante. No hay tampoco, si no vivís nada, a culpabilizarse, porque cada día y cada hora, sois cada vez más numerosos a vivirlo.
No hay urgencia a vivirlo, hay sobre todo urgencia a coger lo que no le es todavía accesible, y para aquellos que le son accesible, intenten si es posible dejar las cosas hacerse, cualesquiera que sean. Vayan en el sentido allí también, de la evidencia, de la fluidez y de la facilidad. Cuando esto resiste hay necesariamente un reposicionamiento de las creencias, de las percepciones que efectuar no cambiando de conceptos, sino justamente olvidándolos. Atrévanse a estar despojado, atrévanse a estar a solas, atrévanse a estar con cada uno, atrévanse a acoger en vuestro corazón a un alma. No hay ninguna técnica, ni protocolo, ni hay preparación, es una disposición del espíritu y de la conciencia. Estar receptivo. No hay obligación de sentir ni de percibir, sino de orientar vuestra persona, vuestra conciencia cualquiera que sea en esta noción de acogida, porque en la acogida estáis obligados, si puedo decir, a estar presente. Acoger no depende de un instante pasado, ni depende de las costumbres, ni depende de un resultado, ni de un mañana, solo depende exclusivamente de la capacidad a estar presentes de manera lúcida si es posible, efectivamente en todo caso al principio, inmóvil al nivel del cuerpo y sobre todo no pedir nada, ni esperar nada, solo esperar nada más que de estar totalmente sumergido en esta acogida en el instante presente. Entonces, en los días que vienen constataréis resurrecciones súbitas entre hermanos y hermanas que no pidieron nada y ni vivieron nada. El proceso gana terreno a la vez las conciencias y al tiempo y en esto todo sucede según la lógica que no tiene nada que ver con el humano, sino con la lógica de la conciencia. Permanezcan tranquilos. No tengan ninguna avidez en el sentido espiritual, en el sentido de la comprensión, sino tengan la avidez de lo vivido. Pero no pueden desearlo. Solo pueden acoger lo que ya está aquí. Si no lo vivís, no son más problemas de resistencia, ni problemas de karma, todo lo más se trata de costumbres que han sido tomadas por el alma que se encarnó en unos medios particulares, pero esto no tiene nada que ver más con vuestra persona, ni con vuestro consciente, ni incluso con un inconsciente del que habría que acordarse o dejar emerger. La llave. Solo hay una. El instante presente. Aquí y ahora, en la aceptación total e incondicional de lo que es, conocido o no conocido y simplemente dejar suceder lo que es. La luz no necesita vuestra persona aunque la persona y este saco, sean uno de los enlaces. No estáis más en fase de despliegue de la vibración, de actualización de las puertas o del cuerpo de eternidad, ya lo hemos dicho desde hace tiempo, todos los cuerpos de eternidad ya estaban presentes, hay solo, si puedo decir, que deslizar la conciencia de un punto a otro. Es exactamente lo que vivís. Hoy no voy a hacer grandes discursos, sino más bien acompañarlos en vuestros testimonios de vuestras vivencias, que sea durante las efusiones de cualquier naturaleza que sean, o de manera espontánea en ustedes o en cualquier ocasión. Hay evidentemente, cualesquiera que sean las manifestaciones de la conciencia, unos puntos de referencias en este desconocido que están situados en lo conocido de vuestro cuerpo. Es la percepción vibral apareciendo en algunos lugares y en particular en los pies, el sacro, el corazón y en la cabeza porque es entre estos diferentes pisos que se reúnen y unifican, que se juega y se actualiza la resurrección. En cuanto acogieron de manera incondicional, sin restricción y en humildad la totalidad de lo que sois, entonces en aquel momento vuestra conciencia es liberada, es decir, que sois liberados de la conciencia misma. Allí está el amor desnudo, y en ninguna otra parte. Y no depende de ninguna circunstancia, ni de ninguna vibración, es expansión y contracción, es la libertad de la expresión de la vida en cualquier plano que sea. Entonces, les invito desde ahora a testimoniar, las preguntas serán para otro día. Testimoniar por sí mismo, pero no testimoniar otra cosa que lo que sobrepasa a la persona, la trasciende aunque existan señales a nivel del cuerpo, lo importante evidentemente es el posicionamiento de vuestra conciencia en la evidencia o no de lo que vivís, en la evidencia o no de la estabilidad de vuestro estado de ánimo en el seno del silencio y de la dicha, también de la preponderancia que toma la eternidad, no solamente en el tiempo, en el equilibrio, sino también en la manifestación misma de vuestra conciencia en el seno de lo efímero.
Vais a reparar muy fácilmente mucho más que antes si el tiempo nos lo permite de comprobar con evidencia los momentos cuando estáis en la persona y cuando estáis a través de la persona en el corazón del corazón, en la eternidad o bien en el absoluto. Más progresáis hacia la finalidad de la resurrección, más constatáis el aligeramiento también del mental, de la memoria, de las posibilidades de movimientos del cuerpo que están como ralentizados más allá de todo dolor o al contrario acelerados. Las condiciones incluso de vuestro efímero, no solamente en la confusión y el caos del mundo, sino a través de vuestra intimidad en este mundo es profundamente transmutado. He aquí lo que Vidi quería decir en preámbulo, y vamos pues a intercambiar a través de vuestras vivencias. No hablo de vuestra persona, ni del saco, ni de las dudas que le conciernen. Veremos esto posteriormente. Lo que nos interesa al principio de esta semana completa de fusión en eternidad, es más bien que desde ahora aportéis vuestra piedra, si puedo decir. Entonces Vidi les deja la palabra y en cierto modo testimoniar para ustedes mismos, más allá de la persona, de la verdad de vuestra vivencia, y de las implicaciones que esto tiene para ustedes, como persona en este mundo, en sus acciones, en sus pensamientos, en sus ideas, en sus relaciones. Entonces Vidi escucha. Silencio. Preciso así como durante las 2 horas de mi presencia mientras que me expreso pues de manera personal, constatáis más allá de esta sala, no la influencia vibratoria de mi verbo, sino la influencia de mi presencia en vuestra presencia y es esto que va a permitirles incluso sin escucharme directamente en estas franjas horarias, hoy como mañana y como otros días, de concienciar que no sois la conciencia, para que finalmente el libro sea terminado. Entonces, ¿quién quiere expresarse? Pregunta. ¿Quiere escuchar hoy los testimonios escritos de las personas que no están presentes? Claro. No las preguntas, sino los testimonios, sí. Entonces, durante una fusión en eternidad por Vidi fue un momento muy denso para mí con mucha alegría. Tuve ganas por otra parte muchas veces de reírme. Sentí la presencia de Vidi en todo mi ser, en cada uno de mis células. Me sentía completamente en el corazón, llena de amor. Tenía la sensación de olas que me envolvían totalmente, mi corazón se dilataba. Me estremecía de por todas partes. Me levanté además con picores en los brazos y piernas. Tengo desde entonces, una mayor sensación de ligereza y una paz interior más grande. Fin del testimonio. Es exactamente lo que os decía. Después es vuestro íntimo, ahí, lo que nos interesa es lo que se celebra. Por supuesto, después de cada cual tiene sus especificidades, como ver imágenes de vidas pasadas, fundirse en la luz, manifestar algo a nivel del cuerpo, esto os pertenece, pero este tipo de testimonio es capital. Retengan que ella dijo y también lo dije. Me veis y para algunos estoy en ustedes. Es esa la acogida, y más estáis en receptividad más estaría en ustedes como estaréis en mí, y como no tenga más forma, estaréis directamente inscritos, despertados en el seno de mi conciencia desnuda, más allá de la forma de los mundos. Lo mismo ocurre para mi acólito, pero también ocurre lo mismo y lo será cada vez más a menudo por ustedes mismos. Hagan la experiencia. Lo que ha descrito este testimonio, es efectivamente la sonrisa cuando vengo, esta especie de júbilo de acogernos uno al otro para permitirles vivir la ligereza, esta alegría sin objeto, esta evidencia, esta gracia. ¿Qué más tenemos? Hay otro testimonio de una hermana que no está presente. Hace varios días, hice un viaje de larga distancia en coche y conmigo viajaba una joven pasajera a quien había tomado en viaje compartido. Nos paramos en un momento dado en un aparcamiento y antes de marcharnos, siento un requerimiento de la luz. Le pido entonces a esta persona a quien no conocía si podía esperar unos pequeños minutos para que descanse, pues tenía efectivamente un plazo a respetar con esta persona por la hora de su llegada. Al cabo de 5 minutos, siento que puedo oírme de nuevo, pero estoy aún en estado de éxtasis, de expansión y plenitud, tengo la sensación de volar. Y allí,
De modo extraordinario observo que hablando con la muchacha que no deja de hablar, una parte de mí la escucha y le responde mientras que otra parte de mí conduce y durante este tiempo continúo volando en la dicha y en éxtasis. De vez en cuando miro el GPS y los mandos y compruebo que hasta sin prestar atención estoy siempre en el buen camino. Esto duró unas 3 horas y se paró cuando el viaje acabó. Una semana más tarde esta vez, estaba trabajando en el jardín, de golpe siento como una expansión, una alegría, una plenitud. Mi cuerpo se vuelve pesado y por momentos se ralentiza, pero no tengo la sensación de pararme, entonces continúo. Durante toda esta actividad mi cuerpo continúa efectuando las tareas a cámara lenta mientras estoy en estado de éxtasis, de alegría y de plenitud, siempre esta sensación de volar pero de estar allí a la vez y de observar todo esto. Cada vez que tuve la sensación de estar presente en lo que se celebraba en la persona y a la vez de estar más allá de todo esto en plenitud, alegría y una muy grande ligereza y un amor indescriptible. Todo esto estando en este mundo. Gracias. Es exactamente lo que os decía. La posibilidad de vivir en este cuerpo en el seno de lo efímero, la multilocalización de las conciencias que sois. Es exactamente esto. Y de hecho este testimonio nos lo representa, el sentimiento de ser la otra alma o la otra conciencia, es una realidad, no hay más alma, es vivido y veis los testimonios de las vivencias con palabras simples. No hay necesidad de visiones, ni de historias que se cuentan, aunque existan en las demás dimensiones, estáis en una alquimia particular que se acaba cuando lo que es imposible se realiza. Tenéis todavía un efímero más o menos importante, tenéis la dicha que está allí y la conciencia puede estar ocupada además en una de sus otras partes, todo esto es unificado en el mismo instante. La etapa ulterior que no es obligatoria para todos, sino que va a realizarse sin embargo, es la capacidad desde la eternidad y no desde el cuerpo, de vivir el conjunto de conciencias y la consciencia. Primer punto de vista. El testimonio de la persona que vive la eternidad, última etapa. Testimonio de la eternidad viviendo lo efímero. Entonces allí, vuestra palabra es el verbo. Lo que veis es luz. Lo que vivís es la evidencia. El hecho de ver en eternidad o en conciencia pura de vuestra persona, os muestra innegablemente sin incluso entrar en otro cuerpo que la conciencia es libre y que estáis os liberando de la conciencia del yo soy. Entonces lo veis actualmente sobre todo en lo que llamáis los dominios dichos espirituales, aquellos que están en el simulacro de resurrección y aquellos que testimonian realmente la resurrección. No es cuestión de palabras, es cuestión de vivencia. Aquel que traduce su vivencia cualesquiera que sean las palabras que emplee, es la luz y simplemente puestos, son la luz. Aquel que vive el simulacro y que trata de expresarlo como concepto, no tiene nada que ver y todos los falsos de la unidad a través de los conceptos tal vez lo van a comprender. No pueden vivir la eternidad y la resurrección, cualquiera que sea el nivel si el proceso del sacrificio real y concreto no es vivido. Es una dinámica interior o finalmente te dices. Lo suelto todo, Padre, que tu voluntad se haga y no la mía. Mientras exista la menor voluntad en este periodo, de lo que sea esto va a resistir y habrán problemas a nivel del cuerpo. No se hagan preguntas hoy, incluso en relación a un sufrimiento, y de hecho lo expliqué suficientemente al acólito, que no servía de nada cuando una persona desaparece de hablarle de su persona, sino únicamente del amor que se despliega porque en un momento dado es vuestro propio amor que es el bálsamo, es vuestra eternidad, vuestro propio corazón que pone la armonía en el efímero de la conciencia como del cuerpo. Todo lo que tenéis para aquellos que quieren expresar es, quedarse en la humildad, lo que es vivido cuando esto es verdadero no necesita de historia, no necesita visión, no necesita recorrer las imágenes, los escenarios porque el amor toma realmente en este momento todo el espacio, y menos dejáis espacio para la pregunta, menos hay espacio para las visiones y más estáis disponibles, no hay nada a traer de otro que lo que sois. El amor. Todo el resto solo es pasajero pero a veces efectivamente lo vivís. Hay necesidad de alumbrar por imágenes que pasan, por unos sentires muy exactos, que vuestra persona era esto o aquello. No hay necesidad de ir más lejos.
Lo que es visto es atravesado, no a preguntar, ni a retener, ni a vanagloriarse a eso, y entonces las palabras que vais a poner son o bien el verbo, o bien el simulacro, pero recuerden, no pueden engañar más a nadie. Porque aquel que es resucitado, cualquiera que sea el idioma, cualesquiera que sean las palabras, captan más allá de las palabras y del sentido, vibral, el verbo o no. No testimonian de ustedes mismos, ni de la Biblia, testimonia lo vivido. Porque quieren esconder, guardar en secreto lo que no tiene nada que ver con el ego, lo que es totalmente impersonal, es la realidad de la luz. ¿Cómo quieren sentarlo en este mundo si os contentáis de vivir esto a vuestro corazón, y sobre todo esto no se ve en ninguna parte? No os podéis esconder más a los ojos de la familia, del marido, de la esposa. Debes asumir. Ser responsable y manifestar sin voluntad alguna la realidad de quienes sois. No hay necesidad de palabras, hay necesidad de honradez y de la verdad. Entonces vuestras palabras serán siempre justas, como en estos dos primeros testimonios que solo ilustran los conceptos, las vibraciones que habéis vivido. Entonces sigamos. Durante una sesión en octubre, le dije que no tenía pregunta y que esperaba su respuesta. Ya haciendo la pregunta sentí la sonrisa que subía, y a medida de la respuesta es como si la sonrisa aumentara hasta volverse más que una gran sonrisa. Al mismo tiempo no sentía más diferencia entre tu sonrisa y mi sonrisa, yo, entre tú y yo, te sentía, me sentía, sentía una mezcla. He aquí. Te lo agradezco. Esto ilustra, allí también, todo lo que acabo de decir. La sonrisa, que no veis, de hecho es solo vosotros mismos, puesto que solo hay una única conciencia. Reconocer esto les libera definitivamente de toda atracción en cualquiera historia de este mundo. La vuestra sobre todo, y la historia también. Estáis liberados. Queda dejar la luz desempolvar, si puedo decir, lo que deba serlo para que vuestras vestiduras sean totalmente lavadas. Y es lo que voy a realizar toda esta semana con vosotros durante los encuentros, y desde ahora, como en el último testimonio, veréis que estoy en vosotros como en quien quiera sobre el planeta. Entonces se acabó la separación. ¿Qué queréis que quede? Esto se debe resituar hoy de manera general, respecto a todas las efusiones que se realizaron durante casi 2 semanas, en diferentes momentos. Es total, concretamente, vivir en sí al otro. ¿Qué enemigos pueden quedar en estos casos? ¿Qué animosidad puede quedar? ¿Qué incomprensión puede quedar? ¿Qué problema puede quedar? En cuanto el otro se vuelve tú y que tú te vuelves él, todo es permitido por la desaparición de la anomalía primaria en la Tierra, y os permite pues de vivirlo con soltura. Incluso las estrellas de su tiempo, durante toda su vida, para algunas de ellas tomaron almas a cargo. Pero ellas tomaron 1 o 2 almas. Hoy podéis hacer lo mismo, el mismo elemento, el amor de toda la humanidad está en a cada uno, digáis lo que digáis de eso, que lo queráis o no. El otro es solo tú, en una forma diferente, pero sois lo mismo, somos absolutamente todos lo mismo, lo repito y lo vais a verificar, solo hay una consciencia, lo que cada uno es. Esto no lo podéis comprender ni aceptar, como concepto no les sirve de nada. En cambio, en cuanto como lo viváis, aunque sea solo conmigo, o mi ayudante u otro, o bien con el conjunto de la Tierra, allí se acabó. Sois incluso libres de vuestra consciencia, y como en los 2 primeros testimonios, e incluso ese os lo dice. Está en curso de actualización. Ya no funcionáis más sometidos a una forma, a un ego, a un mundo, o historia de este mundo como de la vuestra, sino que funcionáis directamente por encima de la consciencia. Es eso lo que se refleja en este mundo. Es pues la conjunción del amor y de la sabiduría, de todo y de la nada en el mismo saco. Allí nunca más tendréis sed. Allí no hay ninguna responsabilidad que valga, de este mundo. La única responsabilidad que os incumbe es la de amar más allá de toda medida, sin restricción, instantáneamente, espontáneamente, sin pensar. No necesitáis visualizaros amando a alguien, es a aceptar en conciencia, y esto es. No hay más, si puedo decir, proceso o costumbres tanto del alma, si ella está allí, de la persona, que pueden influir, molestar o restringir. En cada corazón, hay todos los demás corazones de este mundo como de otra parte, y no juzguen, como también he dicho, porque en cuanto juzgáis o criticáis es a vosotros mismos a quien hacéis daño,
Y eso lo vais a vivir ahora, es decir que, si vuestra postura viviendo las efusiones y fusiones de cualquier naturaleza que sean, el proceso del corazón ascensional y que continuáis separando por simples juicios que no son unas condenas, de lo que sea o de quien quiera que sea, vais a comprobar muy rápidamente que es a vosotros a quien hacéis daño y a nadie más. Porque cuando resucitáis y vivís los procesos de consciencia multilocalizados y deslocalizados al mismo tiempo, es mucho más que las experiencias iniciales, diría que habéis vivido hace casi 10 años, notáis bien que no tiene nada que ver. No son más experiencias, son estados que se instalan permanentemente, que se concretan y esclarecen cada día un poco más. En esta dicha ahí, no hay ningún espacio para los elementos de la persona, del ego, la crítica, el juicio, la separación. Cuando vivimos al otro, como otra cosa que sí mismo. Mientras que no lo viváis, ¿cuál es este amor? Es un amor condicionado. Si el mismo amor equitativo se manifiesta hacia cada uno, hacia cada mirada, hacia cada percepción, entonces estáis liberados de la consciencia muy rápidamente. Así que, el juego mismo de vuestra presencia lúcida aquí en este mundo va en cierto modo sincronizarse y adaptarse lo más pronto a la luz, que está aquí y que puede dar aclaraciones que no tienen que ser retenidas ni explicadas, que esto sea en las costumbres de esta vida, hasta de veces en las imágenes de restos personales ligados a las costumbres del alma en forma de escenas fugaces de que erais, y sobre todo de escenas que habías vivido, lo que hoy más allá de todo karma se manifiesta en vosotros. Y recuerden que esto concierne a la persona, es decir que vuestra eternidad enfoca vuestro propio personaje, vuestra propia alma, y si os mantenéis tranquilos, si no os apropias nada, entonces la evidencia se produce y nosotros sabemos pertinentemente por haberlo vivido unos y otros, los ancianos, las estrellas, no los arcángeles, por supuesto, todos sabemos pertinentemente, aunque algunos de entre vosotros no acabaron su resurrección, que el otro es sí. No es ningún concepto, es una vivencia. ¿Cómo quieren ser libre de la consciencia y estar en dicha inextinguible, del éxtasis permanente mientras puedan haber en vosotros la menor distancia, la menor separación ya entre las diferentes partes de vuestra consciencia que están vinculadas en la libertad desde hace unos días y que va a intensificarse? Cuando comprueban que este amor y esta consciencia toma todo el espacio, estáis obligados a constatar al mismo tiempo la desaparición pura y simple de la consciencia personal, la desaparición pura y simple de algunos elementos personales, incluso referente a las funciones de este cuerpo. Y todo esto se hace naturalmente. No es un esfuerzo, ni es algo a trabajar, es algo a ser. No necesitáis desde ahora discursos o explicaciones complementarias, todo que era deseable y útil os ha sido comunicado, y además cuando estáis en este amor que está más allá de toda consciencia y de donde emana el amor entre las dimensiones, hasta en la célula, hasta en el átomo gen, hasta lo más alto, es consciente y lúcido. Recuerden, no pueden luchar todavía más hoy contra vuestro personaje o vuestra persona, por supuesto, y esto ha sido dicho, si había algo, ocúpense eso, pero en los mecanismos de la consciencia es en absoluto la misma cosa. Más estáis tranquilos acogiendo lo que pueda haber de imágenes, emociones, recuerdos, aunque sea un proceso sensible que le concierne, por ejemplo, a una puerta, entonces por supuesto que esto remite al pasado, pero es justamente la resolución de este pasado, lo que es más o menos arduo. En cuanto habréis realmente vivido y aceptado que el amor se hace cargo en su totalidad de vuestra vida, y que más lo efímero desaparece, que puede quedar de obligación moral y social o de cualquier naturaleza que sea ante la evidencia de la verdad. Y si me dices sí, pero tengo que me gane la vida, te diría que no has comprendido nada, porque lo que ahora se celebra no tiene nada que ver con lo que pasaba los años precedentes, lo vivís, veis sobre este mundo el caos extremo que es la total rasgadura del alma colectiva del mundo. No es el sistema de control mental del humano, ni las líneas de predación, son las costumbres llevadas por la humanidad en su conjunto. ¿Necesitáis a Dios, o de renegar a Dios? ¿Qué va a cambiar esto en vuestra vida, que lo nieguen o que lo acepten, mientras no lo hayáis vivido? ¿De qué les sirve hacerse preguntas sobre un mecanismo vivido, ya que el mecanismo experimentado es la iluminación? Todo esto es por las costumbres del alma colectiva, de inscribirse en el bien y el mal, ineluctable ante mundo, en la reencarnación, en las espiritualidades de pacotilla que no llevan a nada.
Todo esto lo veis, lo experimentáis cada día en cada circunstancia, que seáis resucitados o no, y cuando les decimos que es planetario, es que es global. Cuando les decimos que es el conjunto del sistema solar, es que es para todo el sistema solar. Y no olvidéis que todo lo que se juega en esta confusión, de los acontecimientos cósmicos, como terrestre, como los vuestros, se celebran en vosotros del mismo modo, y el posicionamiento de cada uno es exactamente lo que tiene a vivir, sobre todo si no lo comprendéis cuando estáis, por ejemplo, resucitados, casi finalizados y que tenéis algo que aparece en el cuerpo, o en la cabeza. Por supuesto que a veces hay que ocuparse de eso, pero esto refleja también alguna dificultad a soltar totalmente la historia, la persona, lo anterior, lo vivido, pero no os tenéis por eso que culpabilizar, porque a este nivel allí no tenéis ningún medio de concienciar por imágenes fugaces o bien mecanismos de sincronicidades o palabras a la menguante de vuestro efímero, que vienen para alumbrarles desde dentro referente a las costumbres. No busquen más lejos. Dejen el amor crecer, tanto más, que desde ahora este alcance total en vosotros, entre el todo y la nada, entre todas las conciencias y la consciencia, todo esto es fácil y comprobáis además aunque, ¿cómo decir?, estéis afectado de cualquier patología que sea a pesar de todo, y a pesar del sufrimiento aunque el mental pueda estar un poco perturbado, ya no estáis afectados, es decir que la dicha permanece, por lo menos el silencio o el éxtasis y que no hay pues nada en el seno de este mundo, de vuestro cuerpo, obligaciones de este mundo que valgan desde ahora en adelante con respecto a los que sois. No les digo de encerraros, o de dejar todo, lo contrario, debéis permanecer presente y aceptarlo. Lo vivís porque esta aceptación ella forma parte evidentemente del sacrificio y de la acogida y entonces finaliza vuestra resurrección. Por otra parte puedo decir que la finalización de vuestra resurrección y la salida en conciencia desnuda donde la reunificación del conjunto de las consciencias y de la consciencia se hace en medio de vuestro corazón no cambia nada. Lo vivido es el mismo. Al estar el mundo en vosotros, que lo viváis en conciencia desnuda a través del cuerpo, pero a condición de no estar estáticos, y sabréis que estáis estáticos solo cuando vivís algo que no comprendéis, y cuando volvéis no tenéis ninguna pregunta, es evidente. Si hay interrogantes, solo puede venir de la conciencia personal y estos interrogantes si todavía existen se van a volver unos pesos. El simple hecho de tener una pregunta frente a esta evidencia creará un peso en la conciencia y en el cuerpo. La benevolencia, la pereza, la humildad, la acogida incondicional y el sacrificio son los garantes de vuestra finalización de la resurrección. Bien, evidentemente que esto no cambia nada en la finalidad, pero, para estimularles, puedo decirles que más seáis numerosos a estar en conciencia desnuda o en amor puro más aceleráis sin voluntad alguna el evento en el tiempo y el espacio, porque en este momento allí vuestra presencia ya no está sometida al resto de alma colectiva. Vuestra conciencia ya no está sometida a las costumbres del alma que se disuelve y eso les da a vivir unos procesos localizados en el pecho, que estéis aquí o en otra parte explorando la conciencia desnuda, estáis conscientes por todas partes, conscientes en la persona, conscientes en el cuerpo, conscientes en el otro, conscientes en el sol, conscientes en todas partes sin dificultad alguna. No es un sueño. Lo he dicho el mes precedente y mes anterior. Estáis preparados para lo inesperado, para lo imposible, es inconcebible, ninguna palabra puede traducirlo, entonces creo que de hecho mi asistente había llamado esto, porque la palabra amor ha sido tanto manchada, tantos hermanos y hermanas de este mundo hacen una representación falseada por la costumbre, por el ego, por el karma, por las vidas pasadas y sobre todo por el alma colectiva que les somete. Dejen aumentar el amor en el tiempo, el vuestro, en el espacio, de este cuerpo como del planeta, cuanto más haréis esto, más estaréis así. Más seréis ligero y más no podréis experimentar otra cosa que la dicha y la evidencia. ¿Tenemos otros testimonios? Sí, el testimonio de una hermana. Entonces, bienvenido Vidi.
Hace mucho tiempo que te llamo en mí, desde hace varios años, mis experiencias fueron múltiples, sean éxtasis, orgasmos, efusiones de fuego al límite de lo soportable, luego el cuerpo de eternidad se puso en marcha, vibra, gira y desde principios de año se instaló una inflamación entre el noveno cuerpo y el décimo cuerpo, una inflamación que solicitaba hasta el punto de deber dormir sentada para no sofocar, y tu bien amado asistente vino para disolverlo, después esto se reabsorbe. Durante este periodo se instaló un gran vacío. La paz estaba siempre allí pero la alegría ya no estaba presente como antes y luego un hermano de corazón vino a mofarse de mí con mucho amor porque repetía regularmente que me estancaba. Y de nuevo la alegría está allí, el amor está allí, la vibración está allí, y es algo muy dulce que me llena totalmente el cuerpo y que me hace ligera y también cuando escucho y acojo los testimonios de mis hermanos y hermanas, vivo al mismo tiempo lo que mis hermanos y hermanas cuentan en mí, es simultáneo, a la vez estoy allí y a la vez siento lo que el otro vive. Hay momentos en que siento como si cayera un poco dentro de mí y luego siento un sobresalto, pero la alegría no me deja ni la suave vibración que me hace flotar todo el tiempo, pero no tengo los dedos del pie en la otra orilla. La otra orilla vino a ti. Entonces no necesitas, como dije hace un rato, tu testimonio es perfecto. Estás en conciencia desnuda. La dicha es el testigo. Funcionas en los diferentes planos de conciencia y sobre todo, tú misma dices que cuando vives un testimonio lo vives en ti. Esto te muestra la potencia del amor pero también la realidad, que en cuanto el otro dice sus palabras y si son verdaderas ellas viven a ti. He aquí por qué el testimonio es importante, no es para vosotros, ni para mí, ni para el acólito, es para todos aquellos que lo van a ver, que les digan que es una locura, o que les digan que quieren vivir la misma cosa, eso no cambia nada. Porque estas palabras describen unos testimonios cualquiera que sea vuestro equipaje intelectual o gramatical es el mismo, es el testimonio del amor y de la resurrección y es contagioso, no solamente por su vuestra presencia o vuestras miradas o vuestros pensamientos o acogiendo el alma del otro en vosotros oyendo trasladándose en todas las almas, sino sobre todo y también con esta dicha que permanece, que no sufre de ninguna interrupción aunque a veces sea más éxtasis y a veces más silencio. Muchos, si tenéis tiempo para eso antes del evento, van a volverse exactamente como nosotros, como yo, de hecho sois yo, verificadlo, no hay que practicar, ni a reflexionar, ni a resolver, hasta diría que a partir de finales de esta semana todo lo que no es del orden de la eternidad, del amor vivido a través de la persona no podría interesarles más ni preocupar. Como había dicho, la luz toma todo el espacio y tiempos, no hay ninguna circunstancia personal que valga ante esto. Mientras estáis todavía preocupados no hablo de vuestro cuerpo ya que siempre dije que había que cuidarlo, sino preocupado por mañana o por ayer cualquiera sea que esté mañana. Esto quiere decir que aún no tenéis una confianza total en el amor, en lo que sois, pero no es importante porque convivirlo una vez basta. Silencio. ¿Otro testimonio? Sí. Es una sensación que tengo recientemente desde menos de una hora. Es muy nuevo. Sí. Tengo la impresión que mi pecho se hizo enorme y que el planeta está en mi pecho y está rodeado de luz. Además, cuando le escucho hablar, noto que su voz no viene del asistente, sino de mí, desde adentro de mí, porque lo siento en mí. Esto me llena mucho de alegría, además a veces me entran ganas de reír. Vamos a acabar en espectáculo humorístico entonces. Risas, pero es completamente esto. Sois cada vez más numerosos a verme sonreír, lo expresaron adentro vuestro, no tienen alucinaciones. Las palabras que escucháis son verdaderas, no son las vuestras. Es la estricta verdad de la consciencia.
Hay suficientemente espacio en vuestro pecho, incluso de este cuerpo de carne en el corazón de eternidad, para acoger el conjunto de los mundos y de la creación, porque es el mismo principio de la expresión de la conciencia donde quiera que sea, es de estar permanentemente en resonancia de informaciones. Esto forma parte de la vivencia cualquiera que sea el vehículo de todas las demás dimensiones, de la fuente, del absoluto y todas las conciencias. Y ahora que la anomalía primaria no está más, ni la consciencia fragmentada, primero la vuestra, que estéis en este cuerpo o no, pero también, como dices, no me expreso más desde la voz que habla, sino dentro de ti, y sois cada vez más numerosos y lo viviréis también con todos aquellos que acabaron la resurrección y que se pasean por los mundos. Lo que hoy todavía parece como maravilloso y milagroso, para aquellos que no lo viven, como imposible porque no obedece a los marcos de este mundo, lo vivirán también. En cuanto a los conceptos y creencias, en el hecho de ser una persona, en el hecho de ser una experiencia en cualquier mundo que sea, es transmutado en un momento dado por ello. Es lo que expresas. Y cuanto más se vuelven vastos y más acogéis el universo, la luz, el amor, yo, el enemigo también en vosotros, más vuestro pecho crece y más sois libres y más estáis en la evidencia, en el éxtasis ya que os reencontráis. Esto ilustra también el hecho que esto puede ser vivido a través de este cuerpo. No tenéis de momento la posibilidad de poder viajar en conciencia desnuda adentro vuestro, o en el otro, o bien en los mundos. Podéis vivirlo en vosotros, a través de la persona desde ahora, y es justamente si eso sucede a través de lo que pueda quedar de elementos personales, sospecháis bien que esta vivencia en sí, pone punto final a toda separación. Es instantáneo. El hecho de vivir que estoy en vosotros en medio del pecho, que el mundo está en vosotros, les abre todas las puertas porque en aquel momento, solo pueden estar en la benevolencia y en el amor porque os hacéis vigilantes a lo que sale de vuestra boca, a lo que sale de vuestro pensamiento, de vuestras ideas, de vuestras opiniones, para no herirse, hiriendo al otro. Y eso también lo vais a vivir. Que hayas estado aceptado, o no las palabras del Cristo. Lo que le hacéis a cada uno, a vosotros mismos os lo hacéis y esto es válido también para el amor, es decir que cuanto más os dais tiempo y espacio al amor y a los demás, más crecéis en esta lucidez y más esto se vuelve amplio, más esto toma todo el espacio, todos los sentidos, toda vuestra vida, la toma literalmente de hecho. Otro testimonio. Esta mañana paseando con hermanos y hermanas en la naturaleza, caminando sentí que mi cuerpo perdía consistencia, era como si fueran pequeños punteados y aquí esta tarde con los ojos cerrados no siento más mi cuerpo sino es un dolor en el tobillo izquierdo que me recuerda que aún estoy aquí. Te agradezco, esto también forma parte de la resurrección, el cambio de densidad, la irrealidad vivida incluso de este mundo se hace cada vez más concreta, y es una vivencia. ¿Veis bien la diferencia entre lo que es vivido y lo que es del orden del discurso? Hablar de unidad y del absoluto es muy fácil, y es solamente lo vivido de esto, en concreto lo que os libera, no los conceptos, ya no más ahora, nunca jamás. Es en este sentido que les habíamos dicho unos y otros de olvidar las referencias, de presentaros ante el amor desnudo, no pueden llevarse nada, ninguna historia y por otra parte en cuanto lo viváis, vivís pertinentemente que todo argumento o historia es pesado contrariamente a la ligereza del amor desnudo, es así que esto concluye la culminación de la resurrección. Otro testimonio. La semana pasada, en una cita para una alineación, no recuerdo cuál. No podrás recordarlo porque serán cada vez más innumerables, risas, y es mejor así. Por otra parte comprueban que la trama misma de lo que se celebraba desde hace 2 semanas, no sabéis más cuándo era porque todo está uniéndose en el instante presente aunque esto se ha vivido hace 2 semanas, allí también esto participa en el hecho de salir del tiempo. Te dejo seguir. Mi cuerpo se puso a vibrar extremadamente fuerte, luego desapareció, pero yo tenía a pesar de todos los contornos y primero me ha venido una noción de responsabilidad. Sí, porque estáis en el noble sentido, en la vida, a la coronación, a lo sagrada, en lo inalienable.
La responsabilidad es gigantesca pero es ligera al corazón, porque sabéis sin decidir lo que en aquel momento nunca más os podréis hacer daño o hacer daño a la vida misma por ignorancia, pues ya no hay nada de ignorante. Este sentido de lo sagrada, de la responsabilidad está directamente relacionado a la resurrección y veis bien y ves la diferencia en este caso entre los discursos narrativos, las experiencias vibrales y el estado de hoy. ¿Puedes especificar las diferencias esenciales? ¿Hay algún elemento que puede hacerte dudar? No. De tu vivido, no, es imposible. ¿Te reconoces? No es para nada que la fuente les ha hablado del juramento y la promesa, como Uriel y otros. El juramento y la promesa en un plano cronológico que no existe más hoy debía ser vivido en el evento, pero hoy sois el evento. No esperéis nada más. Fructifiquen este amor por el silencio, por la evidencia, por la gracia, inmersos en la naturaleza, inmersos en el amor con cualquier hermano o hermana que veis con quien intercambiáis incluso a distancia y veréis que muy rápidamente os volvéis el otro, estaréis en él real y concretamente estando en vosotros. La conciencia es multivocal y multifocal, lo que era imposible se hizo posible. He aquí por qué yo les decía de prepararse para lo desconocido, para lo inexplicable, porque ¿cómo quieres explicar lo que vives? Por supuesto lo traduces por palabras, pero la evidencia es tal que no necesitáis muchas palabras, ni necesitáis justificaciones porque es evidente y que todos los que vendrían a decirles que es vuestro ego, no vivieron estrictamente ni han comprendido nada de lo que es el espíritu. La misma noción de ego es inscrita en el alma colectiva y las religiones siempre hicieron considerar el ego como algo negativo. La trascendencia del ego no es suprimir lo negativo. Es añadir un toque por encima, que viene a deshacer la capa que está debajo. Es exactamente lo que estáis haciendo por la luz, desde vuestro punto central del corazón y de vuestro cuerpo de eternidad en la totalidad de vuestro cuerpo físico, sí, estáis desapareciendo real y concretamente, pero no podéis anteceder la desaparición. Estáis obligados en alguna parte a ser sincronizados entre todas las conciencias multifocales que solo son una. Y es en este sentido que comprobáis lo que los ancianos y yo mismo hemos anunciado hasta antes del 14 de diciembre que, más el caos iba creciendo más vais a ser libres, en amor que sea el caos social o las confusiones del cuerpo. Te agradezco por tu testimonio y veis que todo que ha sido dicho, es solo el testimonio de la resurrección hasta aunque pase a través de una vivencia diferente, no hay nada personal. Además, si hoy realizamos unas fusiones colectivas de un heteroencuentros planetarias, sospecháis que algo ha sucedido. Claro que ya hubo unas citas, aunque sean solo las bodas celestiales como las llamáis, pero allí habían todos los arcángeles y todas las emanaciones de la luz, con sus diferentes componentes. Hoy estáis a solas en vosotros, conmigo, con el asistente, con un hermano o una hermana cuya alma es libre, la conciencia es libre, el alma está disuelta y en definitiva, como lo decía el hermano hace un rato. No hay ninguna diferencia entre un alma y la totalidad de las conciencias que entran en nuestro corazón, esto es la misma plenitud. No es cuestión de número de decirles que cuanto más entra más es pesado, o más es denso, todo lo contrario, más entran en vosotros, más acogéis a la tierra entera, más sois alumbrados desde el interior en el amor más total. Cuanto más dais, más os dais, y más recibís. Consagrarse a la vida, acoger la luz, íntegramente. No hay ninguna circunstancia personal que valga, y aún menos social, y de todos modos lo veis bien, donde sea que miréis. Las sociedades cualesquiera que sean, occidentales u orientales, están en decadencia. Ellas se desintegran y se van al conflicto porque no hay amor, mientras que vosotros y muchos otros vivís exactamente todo lo contrario. La serenidad, el silencio que os llevan, que lo queráis o no, desde ahora, a ver este mundo por lo que es. No hablo de la vida, ni hablo del planeta, sino de la vida que vivís a través de las estructuras más avanzadas que se ven, que os aportó el confort moderno, la seguridad, pero como quiere estar fuera de peligro en el seno de una persona cuando estáis en algo que es imperfecto, que aparece un día y que desaparece al otro. Es un simulacro. Constatáis fácilmente que cuanto más dais tiempo, de espacio, acogida y sonrisa, de las miradas en alegría, más recibís. Y ahora es inmediato. No es en otra vida, las buenas acciones,
como dirían las religiones, es inmediato. No podéis hacer de otro modo, ni oponer de ningún modo, cualesquiera que sean las costumbres de almas, cualesquiera que sean las reticencias, son barridas de la pantalla de vuestra conciencia, de la pantalla de vuestra vida y en definitiva de la pantalla de este mundo. Vivís por vuestra presencia, el final del simulacro, el final de la ilusión, y la total revelación del conjunto de las fuerzas que se oponían a la luz, que esto sea en la consciencia, en las costumbres, en el seno mismo como sabéis de las formas geométricas construidas sobre esta tierra, eso se acabó. No miren más este mundo. Ni vean más sus defectos. Él ya no está más aquí, que es más importante, lo que sois o lo que hacéis en este mundo. Aunque seas mamá y sois sensible a lo efímero, ¿o bien estáis en vuestra verdad? Esto va a ser cada vez más la única pregunta que va a aparecer en la pantalla de vuestra conciencia. Ya no os podréis mentir más a vosotros mismos ni hacer trampas más como con la vida. Tal es la potencia del amor y de la libertad. Y os dais cuenta en definitiva a través de los testimonios que van a hacerse cada vez más innumerables, que cuanto más testimoniáis, más es intenso, más es verdadero, más se difunde, más se actualiza y es así como el sueño de este mundo se disuelve, que vuestros sueños en este mundo, como vuestros miedos en el seno de este mundo son disueltos del mismo modo, es decir que no sois engañados más. Vivís el amor y sabéis pertinentemente cuando hay esta vivencia que nada os puede engañar en lo que es vivido, en lo que es pensado sí, mientras que el pensamiento no esté totalmente empapado de eternidad, pero también se hace muy deprisa. Cuando digo muy rápidamente en lo sucesivo. No son meses o unos años, ni semanas, es cada día y esto va a progresar ineluctablemente e inexorablemente. Otro testimonio. Nuestra hermana no había acabado. Así, perdón. De hecho, era solo el principio. Risas, era solo el principio de su testimonio. Sentí mi caja torácica completamente abierta, era negra y en el fondo de la caja torácica una luz efervescente en mi corazón, que estaba allí y irradiaba todo mi cuerpo. Es la consciencia desnuda a través de la consciencia de eternidad que, por el corazón del corazón emerge en este mundo y viene a resucitar el carácter funcional total de su vuestro cuerpo de eternidad. Es perfecto, continúa. Risas. Me dije. ¿Es eso ser Cristo viviente? Y al mismo tiempo yo era completamente consciente de estar allí y de golpe vi la tierra llena de corazones como el mío que ardían por todas partes sobre la tierra, vi que eran seres y reconocí a dos hermanas que han sido absorbidas en mi corazón. Absorbanse unos a otros. Risas. Después habían muchos hermanos y hermanas a quienes no conocía que fueron absorbidos en mi corazón. Es exactamente lo que le decía antes de dejarse testimoniar, ¿ve? Y entonces. Risas. Entonces todo se volvió oscuro y en total paz y acabé la sesión en la oscuridad. Y hoy en el estado efímero puedes comprobar la diferencia. Ya no soy más la misma. No seréis nunca más los mismos, estáis resucitados, incluso vuestra familia no les reconoce, es normal y es porque la resurrección lleva un cambio completo de las personas en el seno mismo de este mundo. Hay un antes y un después y es cada vez más nítido. ¿Estás de acuerdo? Sí, y lo que cambió ello es que estoy dispuesta a testimoniar y esto me alegra mientras que antes era muy discreta, en cierto modo. Aprueban que testimoniar cuando estáis vivos, se volvieron un Cristo viviente. No os podéis quedar en vuestra esquina en silencio, inmóvil. Estáis obligados a acoger, a testimoniar, esto se hace naturalmente, solo, espontáneamente. Si hay algo que frena, es vuestra persona quien frena y que cree que la espiritualidad debe ser escondida a los ojos de la vida porque hay heridas, comportamientos, sobre todo como lo dije cuando hubo unas vidas en las estafas espirituales, religiones u otra. Todo esto sale. Y usted constatáis que esto no es comparable, que es totalmente diferente aunque vuestra persona en este cuerpo de carne todavía es ahí. El miedo de la muerte nunca más puede existir.
El único miedo que todavía puede manifestarse es el miedo del sufrimiento porque este vehículo físico por supuesto es falible, pero esto es la ocupación normal del vehículo, pero no mezcléis nada más espiritual después de esto. Estáis realmente libres de la persona, de la historia y de la conciencia misma, aunque todavía no salisteis y allí puedes decir, todo está cumplido. Solo te queda a vivir, a componer si puedo decir con este mundo y acoger, acoger, acoger. Es todo. Por supuesto, cuando lo vivís al principio, como dices, antes de las experiencias ella se callaba, hoy ellas salen espontáneamente si hay unas reticencias con respecto a los acondicionamientos de almas colectivas, y con el ego colectivo, ya no estáis sometidos más a eso. Ni la mirada del otro, ni vuestros juicios, el amor es realmente lo que sois. El amor por delante como decía el comendador, detrás, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. ¿Qué quieres que se quede de ilusiones con relación a este mundo, a tu persona en cuanto acogiste un alma en ti y otras conciencias en ti realmente y concretamente? ¿Acabaste? Risas. Olvidé algo. En un momento dado, antes de ser absorbida en la oscuridad, vi un gran agujero y creí que era el agujero de la ionosfera y fui aspirada dentro. Esto puede, pero es una de las correspondencias de las vías aislantes, por supuesto, y allí hay más velo, está perforado. Te agradezco. ¿Otro testimonio? Entonces un último testimonio antes del final del tiempo concedido. ¿Ya? Risas. Es la ultratemporalidad en este mundo. Esto pasó 3 días antes de la Pascua, yo no podía dormir porque el observador había observado todo el día y no podía dormir y una pequeña voz me dijo. En otros tiempos llamabas Ma para alinearte y otra respondió. Sí, pero ahora ya no es igual, esto ya no funciona. Sin embargo, inmediatamente una fuerza se presentó ante mí, era casi tangible y palpable, me penetró a nivel del pecho, del corazón y mi conciencia supo inmediatamente que era Ma en totalidad, era vastedad, era el gozo infinito, era una sonrisa desplegada al infinito. Quedé un instante así y me fui y zozobré en el sueño y a la mañana siguiente tuve dificultad para saber quién estaba en este mundo y reconocer mi habitación. Te agradezco el testimonio, como lo dices, ambas voces que has escuchado no son una disociación o esquizofrenia, sino que son realmente dos voces que están presentes en ti. Hay de una parte un ego que es escuchado en lo que queda, no puede más estar en silencio, lo escucháis hablar, y del otro lado está el niño interior y por supuesto que el ego no quiere sobre todo que hagas este tipo de experiencia, lo que te prueba por ahí que no eras ni el ego, ni el niño interior. Eras el testigo, el observador y como observador, sí, el ego, el amor, la luz, el alma de los demás, la conciencia de los otros, la piedra, el arroyo te hablan. Incluso los grandes arquetipos, las estrellas que están en éxtasis pueden estar ante de ti, no para decirte unas palabras, ya no sirve más de nada, sino para vivir que eras ellas. De la misma manera que un alma puede venir en ti, pero no puede haber allí identificación o apropiación, sabes bien que hoy no eres Ma, ni una madre divina, por tanto no hay ningún problema. Risas. Entonces ya es hora de la pausa. Quedan 5 minutos. Una última. Es un testimonio que reúne el de nuestra hermana que absorbió todas las conciencias. No me acuerdo más si era esta mañana o anoche, me puse en la posición de acogida diciéndome que acogía todo, 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 absolutamente todo. Unos pensamientos me atravesaron y me dije. Los acojo y los pongo en mi corazón del corazón, y el corazón del corazón se transformó en un vórtex y muchas emanaciones, sin saber si eran pensamientos o qué, que entraban en el corazón. Y me dije. Acojo y mi corazón va a transmutar todo lo que debe serlo y después creo que me fui, fin del testimonio. Lo que describes es la noción de acogida, acoger, porque es una postura de la consciencia, o bien pones la acogida delante, o bien ponéis el sentido delante, o el intelecto delante. La acogida incondicional no puede acompañarse de un mental ni de otra cosa. La acogida debe estar desnuda. Es una rendición sin condición que ahora es simultánea con el sacrificio.
Te agradezco tu testimonio y va a ser el tiempo de dejarles. En cuanto a mí, volveré con mi asistente para una sintonía planetaria y también para nuestra segunda cita un poco más tarde en la semana, en que estaría allí también con el asistente y aquellos que quieren unirse si sois libres de la conciencia. Biddy les saluda y no les deja más. Risas. Gracias, Biddy. Hasta ahora. Hasta ahora. A través de Jin Luca y Young. Transcripción y traducción, equipo de traductores.